Capítulo 4. El brillo frío y artificial de la pantalla de mi móvil proyectaba sombras danzantes sobre mi rostro mientras releía el mensaje de Elena una y otra vez. Necesito hablar contigo urgentemente. La urgencia implícita en sus palabras había roto la extraña y cálida burbuja en la que Mateo y yo nos habíamos encontrado la noche anterior. La inesperada conexión, la silenciosa promesa de algo más que una simple conversación entre dos corazones heridos, se había desvanecido con la intrusión de su nombre. Miré a Mateo, sentado aún frente a mí en la terraza del café. Su expresión había mutado de una suave curiosidad, casi una incipiente esperanza, a una cautelosa incertidumbre al percibir mi reacción al mensaje. Sus ojos oscuros me interrogaban en silencio. ¿Todo bien?, preguntó finalmente, su voz teñida de una ligera preocupación, como si temiera que la magia de la noche se hubiera roto irremediablemente. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo un nudo apretándose en mi garganta, un recordatorio punzante de que el pasado aún se interponía entre nosotros. Es Elena. Dice que necesita hablar conmigo, urgentemente. La repetición de la palabra subrayaba mi propia confusión y la inquietud que comenzaba a crecer en mi interior. Un silencio incómodo, más pesado y opresivo que el anterior, se instaló de nuevo entre nosotros. La simple mención de su exnovia, la mujer que paradójicamente nos había unido y separado, había destrozado la delicada atmósfera que se había tejido entre nosotros bajo las luces parpadeantes de la plaza. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Mateo, su mirada ahora fija en la calle iluminada, como buscando respuestas en el ir y venir de los transeúntes. Había una nota de resignación en su voz, como si ya anticipara que este inesperado encuentro llegaba a su fin. No lo sabía. Una parte de mí, la que había comenzado a sentir una punzada de interés y quizás algo más por este hombre que inicialmente había sido el rostro de mi dolor, quería ignorar el mensaje, fingir que nunca había llegado y seguir explorando la inesperada conexión que estaba surgiendo entre nosotros. Pero otra parte, la que aún lidiaba con las heridas sin cicatrizar de la ruptura, sentía una necesidad casi masoquista de saber que quería a Elena. ¿Acaso se había arrepentido de su decisión? ¿Había surgido algún problema en su relación con Mateo? La idea, aunque egoísta y quizás incluso cruel, revoloteó por mi mente como un cuervo oscuro. No lo sé, admití finalmente, dejando el móvil sobre la mesa como si quemara la yema de mis dedos. Supongo que, tendré que escucharla. Se lo debo, al menos. La frase sonó hueca incluso para mis propios oídos. Mateo asintió lentamente, su mirada ahora fija en la superficie oscura de la mesa, como si leyera en las vetas de la madera el incierto futuro de nuestra incipiente relación. Supongo que sí. Su tono era resignado, casi distante. El ambiente entre nosotros se había enfriado considerablemente. La sutil tensión sexual que había comenzado a insinuarse en nuestras miradas y roces accidentales se había disipado, reemplazada por una palpable incomodidad, una barrera invisible que se alzaba entre nosotros. Decidimos terminar nuestras copas de vino en un silencio incómodo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, la magia de la noche anterior desvaneciéndose con la repentina aparición de ese mensaje inesperado. Finalmente, Mateo se levantó de la mesa, su movimiento rompiendo el pesado silencio. Bueno, ha sido una noche interesante. Su tono era ambiguo, dejando entrever una compleja mezcla de sorpresa por lo ocurrido, quizás una punzada de decepción por la interrupción, y una incertidumbre palpable sobre el futuro. Me levanté también, sintiendo un vacío repentino donde antes había habido una extraña calidez. Sí. Inesperada, sin duda. Caminamos juntos en silencio durante un breve tramo, la distancia física entre nosotros aumentando con cada paso, hasta que llegamos a una esquina donde nuestros caminos se separaban. Nos detuvimos bajo la tenue luz de una farola, mirándonos a los ojos. Había una pregunta tácita flotando en el aire, una incertidumbre sobre si este encuentro fortuito tendría alguna continuación, si la puerta que se había entreabierto volvería a cerrarse de golpe. Adrián. Comenzó Mateo, su voz ahora suave y ligeramente hesitante. Si necesitas hablar, o lo que sea, sabes dónde encontrarme. Había una sinceridad inesperada en sus palabras, una genuina oferta de apoyo que me conmovió. Gracias, Mateo, respondí, sintiendo una oleada de gratitud por su inesperada comprensión y por la vulnerabilidad que había compartido conmigo. Lo mismo digo. Nos despedimos con un gesto torpe de manos, una promesa silenciosa de un futuro incierto, y cada uno tomó su camino en direcciones opuestas. Mientras caminaba solo por las calles ahora más tranquilas de Madrid, el mensaje de Elena seguía resonando en mi mente,
como un eco persistente. ¿Qué querría decirme con tanta urgencia? ¿Y cómo afectaría esa conversación inevitable a los sentimientos confusos que comenzaban a despertar en mi interior hacia Mateo? Al día siguiente, con una mezcla de aprensión y una extraña necesidad de respuestas, contacté a Elena. Acordamos vernos en un parque alejado del bullicio del centro, un lugar neutral donde pudiéramos hablar sin interrupciones, sin las miradas curiosas de los desconocidos. La espera hasta el encuentro se me antojó una eternidad, cada minuto cargado de ansiedad y un sinfín de especulaciones sobre el motivo de su repentina necesidad de hablar conmigo. Cuando finalmente la vi, sentada sola en un banco de madera bajo la sombra de un viejo árbol, noté de inmediato el cambio en su apariencia. Su rostro estaba pálido y demacrado, y unas profundas ojeras oscurecían sus ojos. No se parecía en nada a la Elena radiante y feliz que aparecía en las fotos de Instagram junto a Mateo. La imagen perfecta que había atormentado mis noches se había desvanecido, revelando una fragilidad inesperada. Gracias por venir, Adrián, dijo, su voz apenas un susurro, cargado de una tristeza palpable. ¿Qué pasa, Elena?, pregunté directamente, sin rodeos ni falsas cortesías. La paciencia que alguna vez tuve se había agotado con la brusquedad de su partida. Ella suspiró profundamente, su mirada fija en sus manos entrelazadas, como si buscara consuelo en el contacto consigo misma. Mateo y yo, no estamos bien. La confesión flotó en el aire entre nosotros, cargada de un peso inesperado. Sus palabras me tomaron por sorpresa, aunque una pequeña parte de mí, la que había presenciado la vulnerabilidad de Mateo la noche anterior, no se sorprendió del todo. ¿Tan pronto? ¿Qué ha pasado?, pregunté, mi curiosidad ahora mezclada con una extraña sensación de déjà vu. Elena comenzó a hablar, y a medida que relataba los problemas y las crecientes tensiones que habían surgido en su relación con Mateo, una imagen muy diferente de la que yo había imaginado comenzó a tomar forma en mi mente. Habló de malentendidos constantes, de ataques de celos infundados, de una creciente sensación de vacío e incomunicación a pesar de la aparente intensidad inicial de su romance. Sus palabras pintaban un cuadro sombrío, muy alejado de la felicidad que sus sonrisas en las redes sociales habían proclamado. Mientras la escuchaba, una extraña sensación se apoderó de mí. No era alegría maliciosa por su infelicidad, sino más bien una confirmación tácita de que las apariencias a menudo engañan, y que las relaciones construidas sobre cimientos inestables rara vez prosperan. Ambos habíamos sido, a nuestra manera, engañados por una ilusión, por una imagen distorsionada de la realidad que habíamos proyectado en el otro. En medio de su relato, Elena hizo una pausa, levantando la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Adrián, yo, lo siento mucho. De verdad. Por cómo terminé las cosas contigo. No fui justa. Te merecías algo mejor. Sus disculpas, aunque tardías y quizás motivadas por su propia infelicidad, tocaron una fibra sensible en mi interior. Verla tan vulnerable, tan arrepentida, removió algo dentro de mí, suavizando los bordes afilados de mi resentimiento. Gracias, Elena, dije simplemente, la sinceridad de mis palabras sorprendiéndome incluso a mí mismo. Continuamos hablando durante un largo rato, compartiendo un espacio de vulnerabilidad y honestidad que nunca habíamos alcanzado durante nuestra propia relación. Ella me contó más detalles íntimos sobre su relación fallida con Mateo, revelando secretos e inseguridades que nunca se había atrevido a confesarme durante los 3 años que estuvimos juntos. Yo, a mi vez, le hablé de mi confusión, de mi dolor inicial, y aunque evité mencionar mi encuentro con Mateo, dejé entrever que estaba intentando reconstruir mi vida y seguir adelante. A medida que la tarde avanzaba y las sombras de los árboles se alargaban sobre el césped del parque, una extraña sensación de camaradería surgió entre nosotros. Éramos 2 personas heridas, unidas por un pasado compartido y por el peso de las decisiones que ambos habíamos tomado, decisiones que habían tenido consecuencias inesperadas. Al despedirnos, Elena me miró a los ojos con una sinceridad que no recordaba haber visto antes. Espero que encuentres la felicidad, Adrián. De verdad. Te lo mereces. Sus palabras me dejaron pensando mientras regresaba a casa. ¿La felicidad? ¿Era realmente posible encontrarla después de todo el dolor y la confusión? Y, más importante aún, ¿podría esa felicidad estar ligada a la persona que menos esperaba, al hombre que inicialmente había representado la traición y el origen de mi sufrimiento? Esa noche, mientras la luna llena proyectaba su pálida luz sobre los tejados de Madrid, no podía dejar de pensar en Mateo. Su vulnerabilidad en la terraza del café,
la inesperada conexión silenciosa que habíamos compartido, contrastaban fuertemente con la imagen del hombre que me había arrebatado a Elena. La conversación con ella esa tarde, aunque dolorosa y reveladora, había removido muchas cosas dentro de mí, pero también había abierto una pequeña grieta de posibilidad en mi corazón, una semilla de curiosidad que comenzaba a germinar en la oscuridad. Impulsado por un impulso repentino, cogí mi móvil y dudé durante un instante, con el dedo suspendido sobre la pantalla, antes de atreverme a escribir un mensaje. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? La respuesta no tardó en llegar, iluminando la pantalla con su nombre. Adrián. Bien, supongo. ¿Y tú? Intercambiamos algunos mensajes más, hablando de cosas triviales al principio, como si ambos tuviéramos miedo de abordar el verdadero elefante en la habitación. Pero poco a poco, la conversación se fue volviendo más personal, más sincera. Le conté vagamente sobre mi encuentro con Elena, sin entrar en detalles sobre su relación con él. Él, a su vez, me habló de su día agitado en el restaurante, de la presión constante en la cocina y de la efímera satisfacción de crear algo hermoso y delicioso con sus propias manos. Mientras chateábamos bajo la luz plateada de la luna, sentí que un nuevo puente se estaba construyendo lentamente entre nosotros, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Los secretos dolorosos que Elena había compartido conmigo esa tarde, aunque teñidos de tristeza y arrepentimiento, habían creado un nuevo terreno común con Mateo, una base inesperada para una conexión que ninguno de los dos había buscado, pero que ahora comenzaba a florecer en la silenciosa noche madrileña. Capítulo 5. Los días que siguieron a nuestro intercambio de mensajes nocturno con Mateo se deslizaron con una extraña mezcla de expectación y nerviosismo. Seguimos en contacto a través de mensajes, al principio de forma esporádica, pero poco a poco la frecuencia y la profundidad de nuestras conversaciones aumentaron. Hablábamos de todo y de nada, de nuestros trabajos, de la música que nos gustaba, de nuestras películas favoritas. Descubrí que compartíamos un sentido del humor similar y una visión a veces melancólica del mundo. A medida que nos conocíamos más, la imagen del otro que había tenido de Mateo comenzaba a desdibujarse por completo, reemplazada por la de un hombre sensible, apasionado y con una vulnerabilidad que me resultaba sorprendentemente atractiva. Su dedicación a la cocina, la forma en que hablaba de la creación de un plato como si fuera una obra de arte, me fascinaba. Y sus mensajes, a veces cargados de un humor irónico y otras veces teñidos de una suave melancolía, despertaban en mí una curiosidad cada vez mayor. Un fin de semana, Mateo me propuso que fuéramos a ver una exposición de un artista que ambos admirábamos. Dudé por un instante. La idea de pasar tiempo a solas con él me generaba una mezcla de excitación y una punzante incomodidad. ¿Qué pasaría si la conexión que sentíamos a través de los mensajes no se traducía en la vida real? ¿Y qué significaría todo esto después de lo sucedido con Elena? Finalmente, acepté. Necesitaba saber si lo que estaba sintiendo era real o simplemente una consecuencia de la extraña situación que nos había unido. El día de la exposición, quedamos en la puerta del museo. Al verlo, sentí una punzada en el pecho que no supe descifrar. Estaba aún más atractivo de lo que recordaba, con una camisa de color oscuro que realzaba el brillo de sus ojos. Su sonrisa, cuando me vio, fue cálida y genuina, y por un instante olvidé por completo la razón inicial de nuestro encuentro. Pasamos la tarde recorriendo las salas del museo, comentando las obras de arte, compartiendo nuestras interpretaciones. Descubrí que teníamos gustos muy similares y que disfrutábamos de la compañía del otro de una manera natural y espontánea. Hubo momentos de silencio cómodo, interrumpidos por risas y comentarios ingeniosos. Al salir del museo, la tarde comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos dorados. Mateo me propuso que fuéramos a tomar algo a un bar cercano. Acepté sin dudarlo. En el bar, la atmósfera era más íntima, con luces tenues y música suave de fondo. Pedimos unas copas y seguimos hablando, profundizando en temas más personales. Me contó sobre sus sueños de abrir su propio restaurante algún día, de la presión y la satisfacción de trabajar en un ambiente tan exigente como el de la alta cocina. Yo le hablé de mis inseguridades como freelance, de la lucha por encontrar la inspiración y de la soledad que a veces acompañaba mi trabajo. A medida que la noche avanzaba, la distancia física entre nosotros pareció disminuir. Nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia, sostenidas por un instante más de lo necesario. Sentía una creciente tensión en el aire, una electricidad silenciosa que me erizaba la piel. En un momento dado, nuestras manos se rozaron sobre la mesa al intentar alcanzar una servilleta. Esta vez,
el contacto duró un poco más. Sentí la calidez de su piel y una corriente recorrió mi brazo. Retiré la mano lentamente, pero la sensación persistió. Él me miró a los ojos, y en su mirada vi un reflejo de lo que comenzaba a agitarse en mi interior. No era solo amistad, no era solo la extraña conexión nacida de un dolor compartido. Era algo más. Algo inconfesable. La noche terminó con una promesa tácita de volver a vernos. Al despedirnos en la puerta de mi casa, su mirada se detuvo en mis labios por un instante, y sentí un vuelco en el corazón. Por un segundo fugaz, pensé que iba a besarme. Pero no lo hizo. Simplemente me sonrió con una calidez que sentí hasta en lo más profundo de mi alma. Subí a mi apartamento con el corazón latiéndome con fuerza. La imagen de su sonrisa, la sensación de su mano rozando la mía, seguían grabadas en mi mente. Sabía que lo que estaba sintiendo por Mateo iba más allá de la amistad. Pero la idea me asustaba. ¿Cómo podía sentir atracción por el exnovio de la persona que me había roto el corazón? ¿Qué dirían los demás? ¿Y qué significaría esto para nuestro futuro? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza mientras me acostaba, incapaz de conciliar el sueño. Una nueva emoción, tan intensa como confusa, había comenzado a florecer en mi interior. Un sentimiento inconfesable que me atraía hacia Mateo con una fuerza irresistible, a pesar de las sombras del pasado que aún se cernían sobre nosotros. Capítulo 6. Las semanas que siguieron a nuestra salida al museo se convirtieron en un torbellino de encuentros y conversaciones que profundizaban cada vez más nuestra conexión. Encontrábamos cualquier excusa para vernos: una película en un cine de barrio, un paseo por el Retiro, una cena improvisada en su apartamento después de su turno en el restaurante. En cada encuentro, la tensión entre nosotros se intensificaba, una corriente eléctrica invisible que nos mantenía al borde de algo más. Descubría pequeños detalles que me encantaban de él: la forma en que se le iluminaban los ojos al hablar de su trabajo, la suave arruga que se formaba entre sus cejas cuando estaba concentrado, el calor de su mano cuando rozaba la mía accidentalmente. Me sentía cada vez más cómodo a su lado, compartiendo mis inseguridades y mis sueños con una honestidad que me sorprendía. Una noche, después de cenar en su pequeño y acogedor apartamento, estábamos escuchando música en el sofá, la luz tenue de una lámpara creando sombras danzantes en las paredes. Habíamos estado hablando durante horas, divagando sobre nuestras vidas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. En un momento dado, el silencio se hizo más denso, cargado de una expectación palpable. Nuestras miradas se encontraron y se sostuvieron por un instante que pareció eterno. Sentí un vuelco en el estómago, una mezcla de nerviosismo y un deseo innegable. Su mano se acercó lentamente a la mía, posándose suavemente sobre ella. Su tacto era cálido, firme, y una oleada de calor recorrió mi cuerpo. Entrelazamos nuestros dedos, y la simple conexión física pareció romper una barrera invisible entre nosotros. Nos acercamos lentamente, nuestros rostros a pocos centímetros de distancia. Podía sentir su aliento cálido en mi piel, el suave aroma a especias que siempre parecía emanar de él después de su trabajo en la cocina. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que estábamos al borde de cruzar una línea, de adentrarnos en un territorio desconocido y quizás peligroso. Pero la atracción que sentía por él era demasiado fuerte para resistirme. Nuestros labios se rozaron suavemente al principio, un contacto tímido y exploratorio. Luego, el beso se profundizó, volviéndose más intenso, más demandante. Sentí sus brazos rodear mi cintura, acercándome aún más a su cuerpo. Su calor me envolvía, haciéndome olvidar por un instante el pasado, las dudas, todo excepto el momento presente. El beso se prolongó, cargado de una necesidad contenida durante semanas. Había una urgencia silenciosa en nuestros movimientos, un anhelo de cercanía que iba más allá de lo físico. En ese breve instante, éramos solo dos personas conectadas por una atracción poderosa y un pasado compartido. Nos separamos lentamente, con la respiración entrecortada. Nos miramos a los ojos en el silencio de la habitación, y en su mirada vi un reflejo de la confusión y el deseo que también sentía. «Adrián». Susurró mi nombre, su voz ronca. No dije nada, simplemente acerqué mi rostro al suyo de nuevo, buscando otro beso. Él respondió de inmediato, y esta vez no hubo timidez. El beso fue más apasionado, una explosión de sensaciones que me hizo temblar. Nos movimos más cerca en el sofá, acurrucándonos el uno contra el otro. Su mano acariciaba mi espalda lentamente, enviando escalofríos por todo mi cuerpo. Yo enredé mis dedos en su pelo,
sintiendo la suavidad de sus hebras oscuras. La línea entre la amistad y algo más se había difuminado por completo. Estábamos en un territorio inexplorado, guiados por una atracción innegable pero rodeados por las sombras del pasado. La tensión sexual en la habitación era palpable, casi tangible. Pasamos el resto de la noche acurrucados en el sofá, besándonos, acariciándonos, rozando los límites de la intimidad sin cruzarlos por completo. Había una necesidad silenciosa de conocernos más allá de lo físico, de construir una base sólida antes de entregarnos por completo a la pasión que comenzaba a consumirlos. Al amanecer, me desperté acurrucado en sus brazos, sintiendo una extraña mezcla de felicidad y ansiedad. Lo que había comenzado como una improbable conexión nacida del dolor se estaba transformando en algo mucho más complejo e intenso. Pero las preguntas seguían acechándome. ¿Podríamos realmente dejar atrás el fantasma de Elena? ¿Podría surgir algo real y duradero entre nosotros, construido sobre un terreno tan inestable? Justo cuando comenzaba a sentir una punzada de esperanza, mi móvil, que estaba sobre la mesita de noche, vibró con una notificación. Lo cogí y la pantalla iluminó mi rostro con un nombre familiar, Elena. El mensaje era breve y directo: necesito verte ahora. Es urgente. Está pasando algo con Mateo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba pasando con Mateo? ¿Y por qué Elena me buscaba a mí para contármelo, justo en este momento, después de la noche que habíamos compartido? La sombra del pasado volvía a cernirse sobre nosotros, amenazando con destruir la frágil intimidad que habíamos comenzado a construir. No te pierdas el final de esta historia para descubrir la verdad. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo. Déjanos tus teorías en los comentarios.